Esencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 5 minutos. Está con nosotros en el estudio, a quien agradecemos siempre su apertura, el abogado especialista en Derecho Laboral Juan Mena, a quien siempre nos da gusto saludar. Y vamos a platicar en torno a una pretendida iniciativa de reforma que tiene que ver con aquellas personas que prestan sus servicios para plataformas digitales de reparto de comida, incluso de servicio de traslado de personas. Pero bueno, qué mejor que el especialista nos platique en torno a ello. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por venir a Presencia Universitaria. Al contrario, Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Con el gusto de saludarlos. Si pudiésemos hacer algunas acotaciones para que la audiencia entienda hacia dónde vamos a caminar en la reflexión. Muchos de nosotros solemos utilizar aplicaciones digitales para comprar en el súper, comprar comida, incluso para transportarnos nosotros mismos. Pero hay ahí algunas reflexiones de qué papel, qué responsabilidad hay entre los dueños de las plataformas, los repartidores, los choferes, si hay un salario, si es un trabajador, si es un socio, si es un prestador de servicio. ¿Qué sucede? Porque hemos tenido una reflexión en Querétaro, cuando uno de ellos tiene algún accidente, no hay seguridad social, si la hay. ¿Qué pasa en torno a estas reflexiones, Sí, abogado? sí, Marco, es muy interesante porque no es solo una iniciativa, es un cúmulo de iniciativas que se tienen que discutir de manera, creo yo, muy responsable. La presidenta de la República lo anunció el 16 de octubre y tiene una buena intención la presidenta de la República. Es un trabajo que se ha llevado a cabo durante más de 2 años por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No es algo que haya sido aventurado, algo al vapor. Sin embargo, yo considero que sí debe haber una discusión mucho más amplia del tema, porque todavía las diferentes fracciones parlamentarias que también presentaron sus diferentes iniciativas en este tema no se han puesto de acuerdo muy bien en la figura de cómo quedaría el repartidor o el chofer o el mensajero, que son a las personas a las que va dirigida esta iniciativa. Es decir, hay otras plataformas en las cuales no realizan este tipo de servicios que no se están contemplando, ¿no? Entonces, creo yo que hay que tomar con mucha seriedad el tema, porque la mayoría de las iniciativas sí están reconociendo una relación laboral con la plataforma, salvo la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, que no hay un reconocimiento expreso, y está interesante, creo que esa medida. Tenemos que partir de la base de efectivamente si son trabajadores o no son trabajadores. El modelo de negocio de estas plataformas es precisamente la flexibilidad con la cual el repartidor o el chofer o el mensajero puede meterse a esa plataforma y salirse cuando quiera. No hay un horario previamente establecido. Exactamente. Que es uno de los elementos de la relación de trabajo. Exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, uniones de mensajeros en Ciudad de México mencionan, a mí no me va a permitir tener esta flexibilidad laboral. Las plataformas de este sentido tienen alrededor de más de 650,000 personas que ayudan a que los servicios se lleguen a cumplir de manera exitosa. Y de esas un poquito más de 650,000 personas, el 40% de ellas es su ingreso único. Entonces, esto quiere decir que el otro 60% es un ingreso adicional. Ese 60% menciona que no quieren una relación laboral, que no les es interesa. algo complementario, exactamente. Pero el otro 40% que la iniciativa menciona que si ganas más de un salario mínimo de manera mensual, pues se puede interpretar que evidentemente es tu única fuente de ingresos y por lo tanto tienes que tener un reconocimiento de esa relación laboral. Y aquí viene la parte interesante. Nos tenemos que adaptar a este nuevo tipo de modelos de negocio. Creo yo que caeríamos en un error si catalogamos de tajo, son trabajadores o no son trabajadores. Nuestro sistema, sobre todo el de seguridad social, siempre ha ido encaminado a que para tener acceso a ese sistema tienes que ser un trabajador. Cuando en otros países puedes tener acceso de seguridad social sin tener la calidad de trabajador. En diferentes legislaciones, por ejemplo, hay alrededor de 65
normas reglamentarias a lo largo y ancho del globo terráqueo, en donde regulan o tratan de regular este tipo de plataformas, y más o menos como 120 criterios, un poco más de 120 criterios jurisprudenciales a lo largo del mundo que hablan de este tema. Esto quiere decir que es un tema novedoso, es un tema que si bien lleva años en algunas partes y en legislaciones, por ejemplo, como en España, ¿no? en la ley Rider, se intentaba darle esta estabilidad laboral a las personas. Lo que sucedió en España es que está dividida las opiniones, ¿no? Muchos de los repartidores están contentos con esta medida y otros tanto no lo están porque les quitaron la flexibilidad laboral, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, la legislación dio un nuevo concepto que no era trabajador, sino una especie entre lo intermedio. No es un autónomo, pero tampoco es un trabajador, entonces le da una figura nueva, especial, el Reino Unido. En Estados Unidos, por ejemplo, la ley AD5, que fue la ley que trató de regular el servicio de Uber, en donde los choferes de Uber iban a tener acceso a todas las prestaciones de carácter laboral. En un inicio así fue, y luego hubo un consenso en donde presionaron mucho este tipo de plataformas, y a final de cuentas lo que sucedió es, sí tienes ciertos derechos, pero no eres un trabajador, pero sí tienes, por ejemplo, el derecho que si hay un accidente o algún tipo de contingencia en tus trayectos, pues tengas ese acceso a los servicios de seguridad social y cierto tipo de prestaciones de carácter laboral sin ser el trabajador, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no encasillar, porque a lo mejor lejos de que, y me vuelvo al ejemplo de España, las plataformas empezaron a mutar, ¿no? Entonces ahora dejaron de contratar más choferes y más repartidores porque se tuvieron que adaptar a esta nueva disposición, y entonces hay una queja de que ya no permitían tantos choferes y tantos repartidores o mensajeros por las nuevas disposiciones. Entonces, insisto, tenemos que tener como un enfoque muy, muy responsable y no electoral, ¿no? Desde mi punto de vista, porque el meter al Seguro Social a 650,000 personas, esos son los indicadores de las personas que están empleadas, pues va a subir muchísimo. Pero ¿tendrá el Seguro Social la capacidad de atender a estas personas? Y además, recordemos que también en cuestiones de seguridad social, pues en teoría se deben de extender también a familiares, ¿no? Las horas extras, ¿cómo las vamos a computar? Las horas extras, si cada quien es libre de entrar y salir. Entonces hay que observar si la subordinación es la manera correcta o no. Definitivamente, de que tienen que tener una protección en su trabajo, creo que definitivamente eso tiene que ser, ¿no? Pero creo que todavía hay mucho para explorar sobre estas iniciativas. Actualmente, ¿en qué estatus están estas personas? Es decir, ¿tienen alguna posibilidad de exigir, por ejemplo, alguna indemnización en caso de un accidente, algún tipo de apoyo? ¿En qué estatus están en estos momentos? Pues están en una situación precaria, porque precisamente la Presidenta de la República mencionó que las propias plataformas mencionaban que eran sus socios, ¿no? Y si es socio, pues tiene derecho al reparto de las ganancias de la sociedad, ¿no? O de esas utilidades anuales. Lo cierto es que pues no tienen acceso como si fueras un socio común y corriente. Entonces, la Presidenta de la República mencionaba, no son socios, en realidad son trabajadores encubiertos, ¿no? Entonces, están en un limbo porque si no son trabajadores reconocidos, incluso en la iniciativa, lo que se menciona es abrir un capítulo especial, independientemente de reformar ciertos artículos, es abrir un capítulo especial sobre este tipo de plataformas, que a mí me gustaría que estuvieran incluidas no nada más este tipo de plataformas dedicadas al servicio pues, de Uber o al servicio de mensajería o de mensajería, sino también de otro tipo de plataformas de servicios, ¿no? De colocación de ciertos productos, de seguros, que hay otro tipo de plataformas que funcionan en ese sentido. Entonces, si es necesario decantarse para ver el estatus en donde está parado la persona que sirve a la plataforma, pero hay que ir más allá, porque pongo otro ejemplo.
Ustedes pues, seguramente al inicio de cuando empezaba Uber, pues incluso ahora, ¿no? Hay personas que tienen 10, 15 coches en la plataforma y hay un intermediario entre la plataforma y el chofer. Y ese intermediario es el que pues, regula, ¿no? Cuándo se las tiene que hacer, porque evidentemente está haciendo también dinero de esa flotilla que tiene. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a ser alguien un patrón solidario? No lo está contemplando, ¿no? Están contemplando que las plataformas nada más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues, puede haber muchas lagunas y creo que si lo hacemos al vapor, lejos de tener algo novedoso, incluso en un modelo internacional para que nos comparen, puede ser esto que el modelo propio de negocio de la plataforma pues, empiece a dejar de funcionar correctamente y eso sea un despropósito y después haya menos empleo, precisamente por este tipo de iniciativas que no estoy diciendo que está mal, al contrario, a mí me parece que está muy bien, pero que hay que discutirse más. Es una relación jurídica compleja de regularla si se pretende dotar de seguridad social a quienes son las veces que hacen de choferes, repartidores, mensajeros. No es tan sencillo, ¿es correcto? Sí, no, pero incluso las plataformas lo han mencionado en las pláticas que han tenido en la Secretaría del Trabajo. Han tenido alrededor de 30 reuniones con ellas a lo largo de 2 años y han manifestado. Nosotros incluso queremos participar en las aportaciones de seguridad social, pero sin perder esa flexibilidad de que las personas que usan este tipo de plataformas puedan escoger y las horas que quieran. O sea, nosotros aportamos y que efectivamente la seguridad social vaya aparejada con la funcionalidad, ¿no? del día a día de estas personas, si tienen un accidente, etcétera. Pero esta relación laboral, mencionan las plataformas, pues no es, porque esta relación es algo atípico, es algo novedoso y no nada más en México, en todo el mundo. Tan es así que hay criterios divergentes en diferentes legislaciones o juzgados, ¿no? En España, en Italia, en Reino Unido, incluso en Uruguay también salió una sentencia que reconocía a un trabajador, a una persona, a un chofer de Uber como trabajador. En fin, todavía las legislaciones o los juzgados no se ponen de acuerdo exactamente, no hay una ¿homologación? Homologación, aunque la Organización Internacional del Trabajo ha mencionado que es precario. Y hay diferentes estudios, ¿no? Hay incluso un estudio del CIDE en donde menciona que es falso que haya una precariedad laboral, al contrario, les funciona a las personas para complementar sus trabajos y a las otras personas que es su único empleo, les funciona también por la manera de cómo está constituido el modelo de negocio. Pero también hay estudios en contrarios que dicen, no, es un disfraz, ¿no? Hay que reconocer que efectivamente es un trabajador de la plataforma, ¿no? Entonces, es interesante. Sumamente interesante. Es sumamente complejo, además porque estaba pensando justamente, hay algunas actividades que ni siquiera se han contemplado. Por ejemplo, hay cuidadores de mascotas, paseadores de mascotas, hay personas que hacen servicio doméstico también a través de las aplicaciones y de muchas otras cuestiones. Todo eso se tendría también que contemplar y sería bastante complejo porque es un universo pues, prácticamente inagotable de... Claro. Por eso creo que no debemos de tratar de regularizar, de que cada conducta se normativice, ¿sí me explico? Porque sería imposible. O sea, no sabemos qué va a pasar en 6 meses porque va tan rápido la evolución de este tipo de plataformas que no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, tratar de predecir esto es complejo. El derecho es dinámico y tenemos que irnos adelantando, pero no veo al Congreso de la Unión sesionando cada 2 meses actualizando esto, ¿no? Porque hay también otros temas. Yo creo que más bien es ver el modelo nuevo de negocio que no afecte a las personas que son los choferes, los mensajeros. Eso es lo principal, que no los afecte, pero que haya una convivencia entre estas dos partes, pues para que no se queden sin empleo también. Porque el día de mañana, si deja de ser atractivo, por ejemplo, si el principal usuario, que es el que pide, de repente pues no va a llegar, o va a llegar tarde, o llegó la comida después de 3 horas, o llegó el Uber después de 30, 35 minutos, cuando antes lo recibíamos en 5 o 10 minutos, va a dejar de utilizar estas plataformas y va a intentar buscar otras opciones. Y seguramente va a haber otras opciones que van a salir posteriormente que se tendrán que regularizar nuevamente. Y es como perseguirnos la cola, ¿no?
Entonces, estar dando vueltas en círculo, y por eso creo yo que tenemos que ser sumamente serios en la discusión, aprender de las experiencias internacionales en las cuales ha habido ciertos casos de éxito, pero también en algunas no, como lo acabo de explicar, que fue parcialmente en España, y ver qué nos acomoda aquí, platicar evidentemente con todos los sindicatos, bueno, no sindicatos, pero estas uniones de mensajeros, de choferes, que hay algunos que incluso dicen, a mí no me trates como trabajador, ¿no? Entonces hay que escuchar a todos y regular de la mejor manera, ¿no? Aparte va a haber un plan piloto, ¿no? Que el Seguro Social en 180 días ya después tendrá que sacar las reglas bien de, bueno, las reformas, los lineamientos, pues para ver cómo es esa parte de que efectivamente estos 680,000 posibles trabajadores efectivamente tengan ese acceso, y cómo se pagará, cómo será la relación entre el patrón y el Seguro Social. O sea, tiene que ir un proceso acompañado de una lupa muy importante para aprender de qué funciona. Esto es una cuestión de prueba y error, ¿no? Qué está funcionando, qué no, e irlo adaptando a la realidad. Pues, abogado, sumamente interesante lo que nos compartes. Te agradecemos mucho porque me parece que clarifica a la audiencia justamente esta discusión, esta pretendida reforma. ¿Algún comentario final a manera de cierre, abogado? No, simplemente que creo que las fuerzas políticas, además de adherirse o de presentar esas iniciativas que muy atinadamente la Presidenta de la República la anunció el 16 de octubre, creo que más allá del tema electoral debemos tener una responsabilidad para que no se afecte a estos choferes, a estos repartidores y mensajeros, sino que sea una legislación muy responsable. Muy agradecidos, abogado. Gracias Al abogado Juan Mena por estar con nosotros. Pausa y volvemos con más.